Gerardo, ¿cómo se valora el hecho de que en una encuesta, que tiene un muestreo de más o menos 1000 personas, lo decíamos telefónicamente, que normalmente el margen de error se estima en más o menos 3, la izquierda haya recuperado, por decirlo de alguna forma, un 2% en este cierre del año? ¿Es significativo? En primer lugar, las encuestas durante el periodo interelectoral son encuestas cuya persuasividad, cuya fidelidad hay que poner con signos de interrogación. Son encuestas con menos dinero, son encuestas, digamos, con un conjunto de instrumentos que las hacen menos fiables, por decirlo de algún modo. Además, claro, el periodo interelectoral es un periodo en donde los electores no tienen, digamos, la grilla de candidatos, pueden manifestar su descontento, manifestar una opinión proclive a un partido o a otro no es definitorio. Con todo ese marco, uno tiene la sensación de que ese descenso del Frente Amplio, que estaba, entre otras cosas, evidenciando un descontento de una parte importante del electorado, parece haberse detenido y comienza una recuperación. Y la oposición, por otra parte, el Partido Nacional no despega, sino que más bien se congela y baja un poquito. Y hay allí una situación compleja, previsible para el Partido Colorado, que está disputando el tercer lugar con el Partido de la Gente. Uno podría decir, bueno, cuando, y esto es una previsión que muchas veces se hace, cuando la economía marcha bien, la gente tiende a darle un respaldo al que está gobernando. Y a no ser que en la oposición haya un liderazgo muy fuerte, muy consolidado, muy desafiante, por lo general la gente tiende a respaldar al que está. Bien, en política no hay reglas fijas, pero efectivamente nosotros tenemos en el Uruguay una situación económica sólida. Podemos verlo de muchos lugares, pero 15 años de un crecimiento económico ininterrumpido es un desempeño que ningún país latinoamericano puede ofrecer. 55% de incremento del salario real en los últimos 10 años es un desempeño que muy pocos países en el mundo, tal vez ninguno, puede ofrecer. Por cierto, hay salarios deprimidos, hay problemas, hay un déficit fiscal muy alto, pero hay una situación de consumo importante y el país está terminando fin de año y seguramente va a tener un nuevo crecimiento de la evolución del producto y va a tener un incremento del salario real con un crecimiento de las exportaciones, lo cual hace un cuadro que en el marco de América Latina, y esto cada vez que viajo me lo señalan, es un cuadro envidiable. Uno puede decir, sí, pero acá es otra cosa, son otros niveles de exigencia, sí, ciertamente, pero para un país pequeño, esta estabilidad económica, que incluso le ha permitido al partido de gobierno dar este aceleramiento en la productividad legislativa. Está sacando leyes importantes. Está sacando leyes importantes. El Parlamento volvió a consolidar un espacio de concreción legislativa importante. Esto es sobre final de año. ¿Cuánto incide entonces toda la crisis que se generó en torno a la figura del ex vicepresidente? Y mucho, mucho. La salida de Sendik y el ingreso de Lucía Topolansky, entre otras cosas, marca una inflexión en el trabajo legislativo. A varias bandas. Mejoró la relación con los sectores de la oposición. Mejoró el funcionamiento de la bancada. Y eso se tradujo en agilitamiento de la concreción de leyes importantes. La ley para solucionar el tema de los cincuentones era una ley importante. Era una ley importante. ¿Cómo viste el tema desde el punto de vista político? Porque realmente la forma de sustanciarlo políticamente fue bastante complicada para
el gobierno y el partido de gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo manda un proyecto, el ministro de Economía en un determinado momento dice que y su sector dice que ese proyecto tiene cálculos económicos mal hechos, el presidente de la República que dice, bueno, que el Parlamento negocie y llegue a un acuerdo en el tema, el ministro de Economía que plantea un escenario hasta de su posible renuncia, aunque él haya dicho yo nunca planteé que iba a renunciar, pero bueno, sobrevoló la posibilidad de que Danilo Astori dejara el ministerio. Un trámite bastante desprolijo, como usualmente lleva adelante el Frente Amplio, porque, bueno, a esta altura del partido, en un partido de gobierno, no puede haber 2, 3 números arriba de la mesa respecto a un tema crucial. No puede ser que el Banco de Previsión Social diga 2.000 y pico de 2.000 millones de dólares y el ministro de Economía diga 3.700. No puede ser. Acá tenemos técnicos idóneos, tenemos cifras oficiales creíbles. Bueno, el partido de gobierno perfectamente puede llegar a una cifra. Hay un forcejeo que es bastante típico, pero se lo dramatiza en exceso, incluso llegando a la hipótesis, que no es la primera vez que ocurre, de la renuncia del ministro de Economía. Ustedes recuerdan que el ministro de Economía renunció el primer año del primer gobierno del Frente Amplio, en ocasión de... Por el presupuesto para la educación. Por el presupuesto para la educación. Y en aquel momento Tabaré Vázquez lo desdramatizó, y miren que era el primer año. Y en entonces, yo qué sé, una renuncia de Astori podía llegar a significar, bueno, ciertas señales de desacomodamiento para la economía. Hoy, la hipótesis de un retiro de Astori no significa lo mismo. Tabaré Vázquez no lo dramatizó. Quien lo dramatizó fue el Frente Amplio. Fue el Frente Amplio. Pero finalmente, como generalmente ocurre, el Frente Amplio llega a un acuerdo satisfactorio. Es decir, esa idea de una puja muy dura con epítetos que desbordan la línea, pero finalmente en una mesa todos los sectores acuerdan. Recién estuvimos con el ministro de Economía, ¿verdad? Y ante una pregunta de Carlos vinculado con las AFAPs y las distintas visiones que existen dentro del Frente Amplio, el ministro dijo, sí, no se puede ocultar, tenemos respecto a las AFAPs concepciones diferentes. Es evidente que el ministro defiende las AFAPs, que hay quienes creen que las AFAPs no deberían existir, como es el caso de, creo que, el ministro Murro. Y bueno, y el ministro, sí, el propio ministro reconoce, ¿no?, la existencia de diferentes concepciones ahí. Es que nosotros debemos reiterar una y otra vez lo que es la realidad fundacional del Frente Amplio. El Frente Amplio no fue, nunca va a ser una única ideología. No es propiamente un partido. Exactamente. En el Frente Amplio, coalición de partidos. Convergen muchas ideologías. Ahora, lo que tiene que haber es la elaboración de una línea política, una unidad programática. Incluso se ha establecido, por esta lógica de mayorías, que más temprano que tarde se va a terminar, en una hipótesis o en otra, que el Frente, si zanja sus internas, resuelve, tiene la mayoría para votar cualquier iniciativa, lo cual le da a la oposición prácticamente cero protagonismo. Y eso es un problema, Se negocia, pero se negocia dentro del Frente Amplio. Y eso desgasta las líneas de negociación. Está bien, pero no hay que desconocer que... Ayer lo charlábamos con Javier Miranda, con el presidente del Frente Amplio. No hay que reconocer que esa especie de negocio de ser oficialismo y oposición también le ha permitido al Frente Amplio estar siempre en la exposición pública, en la tapa de los diarios, con un protagonismo que desplaza a una oposición que termina balconeando las discusiones. Y el ejemplo más claro es lo que ha sucedido con los cincuentones, en donde se tuvo todo el tiempo del mundo para presentar una propuesta alternativa de solución, y la misma llega después de que el Frente Amplio anuncia que tenía una solución en la mesa. La oposición está teniendo problemas justamente para configurar una competencia política establecida. Y esto se ve. Uno advierte que sigue habiendo una franja de descontentos importante que
En esa franja de descontentos hay un margen muy importante. La mayoría de los descontentos son descontentos de electores de izquierda que no los captura la oposición, o por lo menos que hasta ahora no ha tenido la capacidad para capturarlos. Pero la oposición, cuando tiene que despegar, no despega. Tiene problemas de inserción política y además pierde oportunidades. Cuando se resuelve el tema Sendik, por decirlo de algún modo, bueno, casi no hubo espacio. Es como cuando te hacen un gol, si vos haces un gol de inmediato, bueno, el primer gol no se siente. El tema Bascú fue pésimamente tramitado por el Partido Nacional y allí, obviamente, el Partido Nacional, en un tema crucial como el tema de la centralidad del manejo de los recursos públicos, perdió. ¿Cómo valorás la actitud del Partido Comunista respecto del caso Michel Suárez? Bueno, con dudas. El Partido Comunista ha transitado con cautela, tal vez excesiva, este tema, tal vez porque no lo preveía. Y bueno, es un tema que no está resuelto y que más bien el Partido Comunista ha intentado tirarlo hacia adelante. Gerardo, ya en el final, porque decíamos, venís de Israel, te fuiste justo en el momento que Donald Trump decide lo que ha decidido, que es reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y toda la tensión que eso ha generado en la región. Bueno, ir a Israel no deja igual, es una ciudad, es un país realmente impactante. Es impactante por la cultura de la memoria que tiene este pueblo tan golpeado por la historia. Es el mundo de la ciencia como motor del desarrollo. Israel es uno de los países en el mundo que invierte más en investigación en ciencia y tecnología, y uno ve lo que eso significa. Tú imagina que, salvando las distancias, pero 4,5% de un producto enorme están orientados a la investigación en ciencia y tecnología. Fuimos al Instituto Weizmann. Bueno, es un instituto de punta a nivel mundial. En las universidades hay una vitalidad enorme. Es un país en donde hay entre 10 y 15.000 uruguayos israelíes. Y volví a confirmar algo que a cada paso que voy, en cada lugar del mundo donde hay uruguayos, que es en prácticamente todo el mundo, la diáspora uruguaya, esté donde esté, quiere seguir vinculada y quiere seguir contribuyendo con el desarrollo uruguayo. Y allí quienes estamos desaprovechando esa oportunidad estratégica somos los uruguayos de adentro. Pero también vi una paz nunca tan distante. No hay ningún proceso, no hay ninguna voluntad política real de una paz cercana. Yo en algún sentido creo que en estos 70 años desde aquella famosa decisión de la partición, en la que Uruguay tuvo un rol tan definitorio, nunca se estuvo tan lejos de la paz. Nunca se estuvo tan lejos de la paz. Y eso, bueno, eso es muy penoso. Yo tengo un vínculo especial con el pueblo judío, con su trayectoria, pero ese dinamismo económico extraordinario, esa cultura milenaria, esa capacidad científico-técnica, esa inserción que parece de un país del primer mundo, sin lugar a dudas, que tenga esa mácula permanente de la imposibilidad, generación tras generación, de consolidar, de concretar un proceso de paz justa y viable. Parece increíble cuando uno recuerda el proceso de Oslo y los avances entonces de Rabin, Shimon Peres y Arafat, lo cerca que se estuvo de un proceso de la paz de los guerreros, de la paz de los valientes, de la paz de los halcones. Y cómo, en definitiva, un episodio como es el asesinato de Rabin desbarata ese proceso y hoy realmente no parece haber vocación de paz
y no parece haber un proceso de negociación viable. Lo que es evidente es que el asesinato de Rabin está vinculado con truncar cualquier proceso de paz, y quienes lo mataron lo consiguieron. Consiguieron que la paz no fuera posible y que hoy sigamos hablando en estos términos. Hay asesinatos que marcan la historia, y el asesinato de Rabin, lamentablemente en ese momento donde Rabin había tomado, bueno, digamos, la responsabilidad de una voluntad política de negociación cierta para completar la paz. Bueno, la bala que lo mató lamentablemente fue una bala certera, porque tal vez mató al hombre que por su trayectoria, por su figura, por su carisma, por lo que había significado como militar, incluso porque era un duro, podía emblematizar una voluntad política, y tenía un interlocutor dentro del pueblo palestino que, bueno, aunaba, en clave carismática, estoy hablando de Arafat, la posibilidad de un guerrero que le respondiera a otro guerrero. ¿Notaste que no hay capacidad dentro de Israel para asumir como autocrítica el hecho de que la ultraderecha israelí fue la que definitivamente impidió cualquier camino de paz con la nación palestina? Lo que ocurre es que hoy, desde el campo palestino, tenemos una enorme dispersión. Sí. Que la hubo más o menos siempre, Gerardo, Sí. porque el pueblo palestino, hay que decirlo también, vivió situaciones que se parecían mucho a una guerra civil. Por supuesto. Era muy difícil unificar un criterio dentro del pueblo palestino entre el Fatah y Hamas. Por supuesto. Lo que ocurre es que ahora a eso se une una simetría cada vez mayor y creciente entre lo que es el dinamismo en todos los sentidos de Israel y lo que es la situación realmente dramática de los territorios ocupados. Pero del lado político tenemos una enorme dispersión en el campo palestino y una enorme dispersión en el campo israelí. Tú piensas que Netanyahu, que es el presidente del gobierno y que es el líder del partido más votado, tiene 30 escaños en 120. Además acusado de escándalos de corrupción, bueno, también, ¿no? Que no es menor su situación hoy. Y hoy en un proceso de cuestionamiento por temas de corrupción. Entonces, efectivamente, uno lo ve lejísimos. Y si algo faltaba para complicar ese proceso... Es Donald Trump. Es Donald Trump. Bienvenido al show. Donald Trump. Es decir, no hay nada que contribuya menos a la paz en el cercano Oriente que una medida de este tipo, cuya racionalidad única puede encontrarse por la necesidad que tiene Trump de inventar temas para distraer de otros temas. Distraer de otros temas que son los temas que le están desafiando.